Cordial saludo, mi nombre es Elkin Arango y formo parte de Nabu Academy. Hoy los queremos hablar de causalidad. Cuando uno quiere entender ciencia y arrimarse a la ciencia, la causalidad es muy importante que la entendamos. Y esto es básicamente porque los seres humanos nos gusta y nos interesa saber por qué ocurren las cosas, por qué están ocurriendo y qué efecto producen en las personas o en el mundo en el que vivimos. Nosotros generalmente nos interesamos mucho en ciencia, en el mundo de la actividad física para la salud o en el mundo de los deportes, es si una intervención o una acción lleva a un resultado. Queremos saber si eso es cierto o no. Si entrenando de tal forma, la masa muscular puede aumentar o no. Si el trabajo de fuerza es mejor que hacer el trabajo aeróbico para mejorar, por ejemplo, el VO2 máximo. Eso para nosotros es muy importante. La otra cosa que queremos saber o que nos inquieta es si una característica que tiene una persona o que tiene una población, un grupo de personas, si eso lleva a que ocurra más fácilmente un evento en ellos. Por ejemplo, si tener una mayor masa muscular mejora o aumenta la presión arterial en esas personas. Entonces, la causalidad para nosotros es clave para poder arrimarnos a la ciencia y poderla entender. No olvides eso. A eso que acabamos de hablar es lo que nosotros conocemos y llamamos como causalidad, que otra manera de verlo es como las relaciones de causa y efecto. Y nosotros con ese conocimiento lo que hacemos es tomar decisiones. En todo momento estamos tomando decisiones, conscientes o inconscientes, buenas, regulares o malas, pero siempre estamos decidiendo. Y tomamos decisiones, por ejemplo, para saber si un tratamiento funciona o no, si un medicamento o una hormona aumenta la masa muscular, por ejemplo, eso lo quisiéramos saber, y tomamos decisiones a partir de esas relaciones de causalidad. Si una medida preventiva funciona al aplicárselo a una persona o al aplicárselo a una población. Por ejemplo, si el aumentar el consumo de proteínas en una población o en una persona, si eso puede llevar a que su masa muscular aumente. Y eso sería una medida preventiva en ellos. Y otra de las cosas que nos sirve para tomar decisiones es esos entrenamientos que hacemos todos los días, a los que nos gusta el ejercicio y a los que nos gustan los deportes. El ejemplo que tenemos y que quiero seguir insistiendo en él es, por ejemplo, si entrenar la fuerza de una forma o de otra, si eso es mejor o no para mejorar una característica como es la masa muscular, la cual es importante desde el punto de vista estético para la salud y para el rendimiento deportivo en algunos deportes. Hay muchos modelos para uno poder establecer relaciones de causalidad. En este caso, nos vamos a centrar en uno que propuso un señor que se conoce como Sir Austin Bradford Hill. Y ese modelo es el modelo de Austin Bradford Hill, que otros lo llaman o lo reducen como criterios de Hill. Este señor es un epidemiólogo, él es un ciudadano, un estadístico inglés que estuvo en esta tierra o en el mundo entre 1897 y falleció en 1991. Él es un personaje importante porque él fue de los pioneros en el trabajo de unos estudios que nos interesan mucho en NAU, que se conocen como ensayos clínicos con asignación aleatoria, que hoy son de las mejores evidencias que tenemos para hacer o establecer relaciones de causalidad. Más adelante hablaremos de este tema. Una cosa importante para tener en cuenta de Bradford Hill es que él fue el que estableció la relación causal que existe entre el consumo de cigarrillo, o sea, fumar, y la aparición de cáncer de pulmón. Y eso lo conocemos desde 1950. Y miren que a pesar de que tenemos ese conocimiento, en algunos países se han tomado decisiones importantes con respecto a la industria tabacalera o con el consumo de cigarrillos, y hay muchas campañas que están buscando reducir el cigarrillo en la mayoría de los países del mundo. Unos lo han logrado y otros no, y otros siguen testarudos fumando a pesar de esa relación causal tan importante. Entonces, estos criterios que propuso Hill son 9 criterios y los vamos a ver uno a uno para desglosar qué es lo que significan. Si uno tiene más criterios, tiene más razones para uno decir o establecer que esa causa produce ese efecto. Entonces, el primer criterio es la fuerza de asociación. Sé que es un tema que les parece extraño, pero en estadística y en investigación cuantitativa se utilizan unos métodos matemáticos que se llaman riesgo relativo, ORs, diferencias de medias, que de acuerdo al número, mientras más grande el número sea,
mayor asociación existe. Entonces, cuando uno encuentra, por ejemplo, un riesgo relativo alto o encuentra una diferencia de medias alta o grande, mientras más grande sea, hay mayor asociación, o sea, hay mayor fuerza para yo poder decir que esa causa está produciendo ese efecto. Entonces, ese es el primer criterio para que lo tengan en cuenta. El segundo criterio tiene que ver con la congruencia. Y la congruencia se desenvuelve como en varios escenarios. El primero de ellos es que diferentes observadores, o sea, diferentes investigadores, hayan llegado con sus trabajos de investigación, valga la redundancia, a resultados parecidos. O, siguiendo con el ejemplo del trabajo de fuerza y la masa muscular, es que los estudios de Peranito, de Fulanito, de Jorge, de Juan, hechos en diferentes momentos, hayan encontrado resultados semejantes en la ganancia de masa muscular cuando se trabaja la fuerza. Lo otro son los lugares, que ese mismo hallazgo se haya tenido en China, en Estados Unidos, en Rusia, en Alaska, en Colombia. Si yo encuentro que ese mismo estudio hecho con personas de esos lugares han logrado que la masa muscular aumente con el trabajo de fuerza, me sigo llenando de razones para decir que este entrenamiento aumenta la masa muscular. La otra diferencia en esa congruencia tiene que ver con los tiempos. Es que en diferentes momentos de la historia de los seres humanos se hayan encontrado resultados que tengan que ver con este aumento de la masa muscular con la fuerza. Es decir, que por allá a principios del siglo pasado, en 1900, 1950, a inicios del año 2000 y ahora en 2023 tengamos estudios que hayan mostrado resultados parecidos a esos. Y por último son las circunstancias, porque yo le puedo aplicar el mismo estímulo de trabajo de fuerza a hombres, a mujeres, a niños, a adultos jóvenes, a adultos mayores, a personas sanas, a personas con problemas de la salud. Y si yo en todas esas circunstancias encuentro que el trabajo de fuerza aumenta la masa muscular, me sigo llenando de motivos para decir que la fuerza aumenta la masa muscular en los seres humanos. El tercer criterio tiene que ver con la temporalidad. Y aquí les haré una recomendación muy importante. Este criterio es de los más importantes de todo, porque siempre tiene que estar primero la causa y después debe aparecer el efecto. Por ejemplo, cuando sigamos con la masa muscular y el trabajo de fuerza, siempre para yo poder decir que el trabajo de fuerza mejora la masa muscular, primero debe aparecer el entrenamiento de la fuerza y una vez el individuo haya entrenado, le debo medir la fuerza, le debo medir la masa muscular y esta debe aumentar. O sea, no debo medir primero la fuerza y encontrar que está alta y decir que el entrenamiento que hizo después fue el que causó ese aumento. O sea, primero la causa y después el efecto, y eso es muy importante y por eso, como veremos más adelante, el tipo de estudio que se esté analizando me va a permitir decir eso o no. El cuarto criterio tiene que ver con algo que se conoce como gradiente biológico. En otra forma de decirlo es la relación dosis-respuesta, que mientras yo más le dé de la causa, por ejemplo, mientras yo más entrene la fuerza, más masa muscular logre. Si yo logro establecer eso, podré decir con mucha más seguridad que el trabajo de fuerza aumenta la masa muscular en las personas. Entonces no lo olviden, relación dosis-respuesta. Si a mayor dosis aumenta el efecto, ese es otro criterio para yo decir que hay una relación causal allí. El quinto criterio tiene que ver con la plausibilidad biológica. Plausibilidad biológica significa que ese efecto pueda ocurrir. Les daré un ejemplo que parece coloquial, pero creo que con él van a entender bastante bien lo que les quiero decir. Si yo quiero evaluar el riesgo de cáncer de ovario, yo no podría evaluar eso en los hombres, por una obvia razón. Los hombres no tenemos ovarios. Entonces yo no puedo desarrollar cáncer de ovario. Ahí no hay plausibilidad biológica. Entonces, ese evento debe poder ocurrir en las personas en las que yo lo estoy evaluando. Y lo otro tiene que ver con que se encuentre un camino o unas vías fisiológicas que expliquen ese resultado. Por ejemplo, que el trabajo de fuerza, cuando yo hago el estímulo, eso active unas vías metabólicas, active unos genes que después expliquen por qué yo aumento la síntesis de proteínas y la masa muscular se incrementa. O sea, si yo encuentro esa cadena,
tendré muchas más razones para decir que el trabajo de fuerza está aumentando la masa muscular en las personas. El sexto criterio tiene que ver con la coherencia con otro tipo de conocimientos. Entonces, que yo tenga una coherencia entre la fisiología, que yo tenga una coherencia con la bioquímica, que yo tenga una coherencia con las ciencias del entrenamiento, o sea, que diferentes áreas de la ciencia que estén estudiando el mismo fenómeno me puedan ayudar a explicar eso que está ocurriendo. El sexto criterio, y eso también les quiero hacer énfasis en ello, es que si yo tengo una evidencia experimental, yo me lleno de muchas razones para poder decir que el trabajo de fuerza aumenta la masa muscular. ¿Qué significa evidencia experimental? Es que yo tenga un grupo de personas que está entrenando la fuerza y otro grupo de personas asignadas al azar no está entrenando la fuerza y les voy a medir cómo se comporta la masa muscular en ellos. Eso es un experimento. No se preocupen que en otra sesión en otra sesión hablaremos de ese tema a mayor profundidad. Entonces, si tengo una evidencia experimental, mucho mejor, que no sea ojalá una evidencia observacional, sino con un experimento. El criterio número 8 tiene que ver con la especificidad de las causas. O sea, si yo tengo una causa que es la que me produce ese efecto y solamente es esa, eso me hace pensar con mayor fuerza de que eso es lo que está produciendo el aumento, en este caso de la masa muscular. Pero como ustedes saben, yo puedo aumentar la masa muscular porque consumo proteínas, por ejemplo, porque me aplico una hormona como la testosterona, porque estoy creciendo, porque duermo mejor o porque hago trabajos de fuerza. Mire que hay varias cosas que pueden llevar a que la masa muscular aumente en las personas. Entonces, mientras más específica sea la causa, mucho mejor. Les pondré un ejemplo para que me lo entiendan, que yo creo que está un poquitico fuera de esto que estamos diciendo. Las personas con HIV, o que lo que se conoce como SIDA, solamente les da SIDA si tienen el virus del VIH. A mí no me puede dar SIDA por otra cosa, porque como proteínas no me da SIDA, porque me levanto tarde no me da SIDA, tengo que tener el virus. Entonces yo estoy seguro que el VIH es producido, o el SIDA, o es producido por el virus del VIH. En cambio, con el trabajo de fuerza puedo tener alguna duda porque hay otras causas que pueden explicar ese resultado. Entonces, no olvidar, mientras más específico, mucho mejor. Y el criterio número 9, que es el último, es la reversibilidad. ¿Eso qué significa? Que si yo quito la causa, el efecto desaparece. Otra vez con el trabajo de fuerza. Si yo hago el entrenamiento de la fuerza y espero un tiempo prudencial, ese entrenamiento va a llevar a un aumento de la fuerza en esa persona. Si esa persona quita el entrenamiento o deja de entrenar y esperamos unas semanas o esperamos unos meses, esa masa muscular va a volver a los niveles previos al entrenamiento. Eso se llama reversibilidad. O sea, si yo encuentro eso, todavía más razones tengo para decir de que efectivamente el trabajo de fuerza es el causante del aumento de la masa muscular. Entonces, al final de cuentas, de estos 9 criterios, mientras yo más criterios tenga, más razones tengo y más convicción tengo de que esa causa es la que está produciendo ese efecto. Si ustedes miran, casi todos estos criterios son cumplidos por el trabajo de fuerza en el aumento de la masa muscular. Casi todos. O sea, puede que haya algunas dudas o en unos sean más fuertes que otros, pero casi que podemos decir con seguridad de que entrenar la fuerza aumenta la masa muscular porque se cumplen todos estos nuevos criterios de los que acabamos de hablar. Aquí en esta diapositiva les dejamos que esos criterios no son nuevos, existen desde 1965, ahí los encuentran todos y no se olviden que fue Bradford Hill el que nos los dejó. Gracias por estar con nosotros en esta sesión, los esperamos en la próxima.